Algunas deudas no se pagan con oro ni con palabras de agradecimiento. Aquella mañana cuando Jared Crow vio el rastro de sangre que atravesaba las llanuras alcalinas como una herida abierta en la tierra, solo tuvo dos opciones: seguir cabalgando como haría cualquier hombre sensato, o perseguirlo hasta descubrir lo que le esperaba al final. Eligió mal. Dos mujeres apaches aparecieron delante de él, una desangrándose sobre la arena caliente, la otra plantada sobre sus pies firme como un mezquite viejo, con una mirada que advertía muerte a cualquiera que se acercara. Jared les ofreció agua y comida. Creyó que estaba salvando una vida. Pero 700 guerreros no rodean un rancho al amanecer porque un hombre hizo lo correcto. Llegan cuando ese hombre ha cometido algo imperdonable, y lo que Jared ignoraba sobre la ley tribal podía costarle la vida, o convertirlo en algo que nunca imaginó. La respuesta ya venía cabalgando hacia su rancho, mientras la hermana herida bebía de su cantimplora. El desierto llevaba 3 días completamente callado, demasiado callado, ese silencio pesado, que solo aparece antes de que el mundo se parta en dos. Esa mañana él estaba revisando la cerca del norte, justo donde su tierra tocaba territorios que no pertenecían a nadie, al menos a nadie con papeles. Allá afuera la tierra tenía sus propias reglas, y la gente que la habitaba no necesitaba documentos para reclamarla. El rastro de sangre apareció primero como manchas oscuras sobre la piedra pálida, luego como una marca arrastrada que contaba una historia que Jared comprendió sin querer comprenderla. Alguien estaba gravemente herido. Alguien huía. Y alguien más venía detrás. Su caballo se tensó en cuanto el viento cambió, llevándole un olor metálico que le erizó los pelos del hocico. Aún así, Jared lo obligó a avanzar siguiendo el camino rojo que serpenteaba entre enormes rocas oxidadas antiguas como el propio mundo. El sol subía rápido, espesando el aire hasta hacerlo casi masticable. El sudor le corría por la espalda, empapando la camisa como una segunda piel caliente. Fue entonces cuando la vio. La primera hermana. Estaba recostada contra una pared de piedra, el único pedazo de sombra en kilómetros. Su piel brillaba por la fiebre, y la herida en su costado derramaba sangre sobre el cuero que alguna vez fue claro. El cabello oscuro le caía en mechones pegados por el sudor sobre un rostro joven, quizá 20 y pocos, que habría sido hermoso de no estar retorcido por el dolor. Pero fue la segunda hermana la que le heló el aliento. Tabaya. Ella se interpuso entre él y la mujer herida. Incluso desde unos 10 metros, Jared notó que no era como las demás. Era más alta que la mayoría de los hombres que él conocía, con hombros que hablaban de fuerza, y una presencia que imponía sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su ropa era parecida a la de la herida, pero llevaba marcas que Jared no supo interpretar, símbolos que podían significar rango o advertencia. El cuchillo que sostenía capturó la luz como una amenaza. «Vuelve», dijo ella. Su voz firme y clara cruzó la distancia sin esfuerzo. «Esto no es asunto tuyo». Jared no desmontó. Dejó las manos visibles vacías. La hemorragia no va a detenerse sola. «He dicho vuelve». La frase cayó en el aire ardiente como un latigazo. La hermana herida emitió un sonido desgarrado, algo entre un gemido y un suspiro ahogado. Los ojos se le voltearon mostrando el blanco y su respiración quedó reducida a bocanadas rápidas y superficiales. El tipo que anuncia que el cuerpo empieza a ceder ante el choque. «Se está muriendo», murmuró Jared Crow sin elevar la voz. «Eso no te incumbe», replicó la hermana alta apretando el mango del cuchillo hasta que los nudillos se le pusieron del color del hueso. Jared miró por encima del hombro de ella hacia la mujer que sangraba sobre la arena, y luego volvió a fijar la vista en el rostro endurecido de la que seguía en pie. Bajo esa amenaza rígida vio algo que reconoció de otra vida, de otro dolor, un terror disfrazado de furia. Ese miedo impotente de ver cómo alguien que amas se te escapa de las manos mientras tú no puedes hacer nada. Descendió del caballo con movimientos lentos, medidos como si cualquier gesto brusco pudiera detonar un desastre. La cantimplora colgaba del arzón de la silla junto a un pequeño bolso de cuero, donde llevaba carne seca y un pedazo de pan, provisiones simples que uno empaca cuando piensa recorrer cercas lejos de casa. «Voy a tomar mi cantimplora», advirtió Jared con la voz baja.
Solo agua nada más. Acércate y te abro la garganta. Tendrás 2 cuerpos en vez de 1. Las palabras quedaron suspendidas en el aire ardiente entre ambos como brasas a punto de caer. La herida volvió a emitir ese sonido débil, esta vez más suave, casi sin fuerza. Un hilo de sangre resbaló por la comisura de sus labios. Aún así, Jareth avanzó. Un paso, luego otro. La mano de Tabaya se tensó alrededor del cuchillo, pero no se movió para atacar. Otro paso más, hasta quedar lo suficientemente cerca para ver el pulso de Shailani temblar en su cuello como un pájaro atrapado, y lo bastante cerca para ver que el rostro de Tabaya estaba cubierto de sudor que no tenía nada que ver con el calor del desierto. Tu nombre, exigió ella aún con el arma en alto. Jareth Crow. ¿Por qué nos ayudarías? Porque se está muriendo, repitió él. Y porque yo ya estuve en tu lugar. Jareth extendió la cantimplora manteniéndola firme durante 3 latidos silenciosos. Nada se movió, salvo la sangre que seguía escapando del costado de Shailani. Entonces la mano libre de Tabaya se lanzó hacia adelante con una velocidad que él apenas pudo seguir. Le arrebató la cantimplora sin apartar el cuchillo de su dirección. Se arrodilló junto a su hermana y acercó el agua a los labios pálidos. Shailani bebió con debilidad, dejando que parte del líquido le resbalara por la barbilla. Sus ojos se abrieron vidriosos por la fiebre sin poder enfocar nada. Pronunció unas palabras en una lengua que Jareth no comprendía, y Tabaya le respondió en el mismo idioma, aunque por un instante su voz perdió la dureza. Jareth extendió la mano hacia el bolso de cuero buscando comida y un trozo de tela para vendar. ¿Por qué?, preguntó Tabaya áspera, desconfiada. Importa, todo importa. Los ojos de la mujer se clavaron en los suyos. Cada acción tiene peso. Cada decisión trae su consecuencia. Algo en la manera en que Tabaya lo dijo hizo que el estómago de Jareth Crow se encogiera. No sonó como una explicación, sino como una advertencia directa. La cabeza de Shailani cayó hacia un lado, y de inmediato la hermana alta reaccionó con un pánico imposible de disimular. Bajó el cuchillo apenas un poco mientras presionaba 2 dedos contra el cuello de su hermana buscando el pulso. Necesita ayuda de verdad, dijo Jareth. Más que agua y un pedazo de carne seca. Mi rancho está a 3 millas al oeste. Tengo vendas limpias, aguardiente para desinfectar y lo necesario para atenderla. No podemos ir contigo. Entonces morirá aquí probablemente antes de que pase 1 hora, replicó Jareth sin dureza, solo la verdad desnuda. Esa herida necesita limpiarse y coserse. Ya ha perdido demasiada sangre. Tabaya miró el rostro pálido de su hermana, luego volvió la vista hacia él. Por primera vez el cuchillo titubeó en su mano. Si nos traicionas, pasaré días haciéndote lamentarlo. Entendido. Si hablas de esto con alguien, te encontraré. Vivo solo. No tengo a quien contárselo. Tabaya lo examinó un largo momento buscando alguna sombra de mentira. Lo que encontró en los ojos de Jareth debió bastar porque finalmente bajó el arma y la guardó en la funda de su cadera. Su nombre es Shailani. Yo soy Tabaya. ¿Puedes cargarla? La mandíbula de Tabaya se tensó como si la pregunta insinuara que ella no era capaz. Pero no discutió. Se inclinó y alzó a su hermana con una delicadeza sorprendente para una mujer tan imponente. Shailani dejó escapar un gemido desgarrado cuando el movimiento abrió de nuevo la herida y más sangre oscureció el cuero de su ropa. Jareth montó y extendió la mano. Será más rápido y más seguro si monta conmigo. Tabaya dudó solo un instante, antes de levantar a su hermana con una fuerza que explicaba por qué muchos la consideraban casi legendaria. Jareth acomodó a Shailani frente a él, sosteniéndola para evitar que cayera mientras Tabaya subía detrás con una agilidad fluida. Tomaron rumbo oeste hacia el rancho que Jareth Crow había levantado con sus propias manos y defendido con años de esfuerzo. Un lugar humilde pero resistente a todo lo que la frontera había intentado arrancarle. Mientras cabalgaban, Tabaya habló junto a su hombro, con una voz baja tensa cargada de algo que podía ser remordimiento. Un último aviso. Debiste seguir cabalgando, Jareth Crow. Lo que has hecho hoy no puede deshacerse. Has tocado a una hija del consejo y las leyes antiguas no perdonan.
ni siquiera cuando ese toque salva una vida en lugar de quitarla. El rancho apareció en el horizonte como una promesa que Jared no sabía si podría cumplir: estructuras de madera desgastada, un granero con agujeros en el techo, una cerca que pedía reparación. Nada especial, nada que valiera la muerte de un hombre. Pero a medida que la respiración de Shailani se hacía más ligera contra su pecho, Jared Crow no pudo evitar preguntarse si acababa de entregar su propia vida a cambio de la de ella, sin siquiera saber cuál sería el precio. Antes de que el caballo se detuviera por completo, Tabaya ya había saltado al suelo, levantando los brazos para ayudar a bajar a su hermana. El movimiento arrancó a Shailani un grito ahogado, y la sangre volvió a empapar la camisa de Jared, donde el cuerpo de la joven había estado apoyado. Él los guió hacia el interior del rancho, atravesando la puerta hasta la habitación principal, donde la luz del sol se filtraba por las ventanas que él mismo había cortado en esas paredes construidas con sus manos y su soledad. La mesa, indicó Jared, apartando un plato de lata y la taza donde había tomado café esa mañana. Tabaya depositó a Shailani sobre la superficie, con una delicadeza que contrastaba con su figura imponente. Sus manos temblaban al apartar el cabello oscuro del rostro pálido de su hermana. Jared abrió el gabinete y sacó lo necesario: telas limpias, aguja, hilo, y una botella de whisky que había guardado para ocasiones más duras que cualquier tormenta. Necesito ver la herida. La mano de Tabaya voló hacia su cuchillo. No lo permitiré. Si no lo hago, morirá, respondió él, encontrando su mirada sin retroceder. Puedes matarme después, pero primero déjame intentarlo. El silencio se tensó entre ellos, como un lazo estirado al límite, hasta que la mano de Tabaya cayó, y ella dio un paso hacia un lado. La herida era mucho peor de lo que Jared había imaginado: un tajo profundo en el costado, inflamado, enrojecido claramente, hecho por algo más brutal que una simple hoja. Vertió whisky sobre sus propias manos, y luego directamente sobre la herida. El grito de Shailani retumbó contra las paredes, arrancando ecos dolorosos. Tabaya le tomó la mano de inmediato, murmurando palabras rápidas en su lengua para calmarla. Jared trabajó con velocidad y precisión: limpiar, cerrar, vendar. Sus manos recordaban aquellos gestos de otra vida, de otra persona a la que había tratado de salvar. Esa vez había fallado. Ese recuerdo amenazó con quebrarle los dedos, pero los obligó a mantenerse firmes. ¿Cómo ocurrió esto?, preguntó mientras pasaba el último punto de sutura. Cazadores, respondió Tabaya, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Hombres con rifles que creen que nuestras cabelleras tienen precio. La mandíbula de Jared se endureció. Conocía bien ese tipo de hombres: asesinos por monedas, depredadores con sombrero. Los siguen uno. Los demás ya están muertos. ¿Cuántos eran? 5. Ahora queda uno. Jared terminó de atar la sutura y envolvió el torso de Shailani con tela limpia. Su respiración se había estabilizado un poco, y un leve tinte volvió a sus labios. No era mucho, pero bastaba para tener esperanza de que pasaría la noche. «Este que lo sigue», dijo Jared, mientras se lavaba las manos manchadas de sangre en el recipiente. «¿Qué quiere?» «Lo que quieren todos los hombres como él, prueba de la muerte», respondió Tabaya bajando la voz. «Pero también quiere algo más: reconocimiento. Mató a la hija del líder espiritual del consejo. Cree que eso lo convertirá en una leyenda entre su gente». Las manos de Jared se detuvieron en el agua. «Hija del líder espiritual, sí. Ambas lo somos. Ambas». Los ojos de Tabaya se clavaron en los suyos con un peso que parecía aplastar el aire. «¿Lo entiendes ahora? ¿Comprendes lo que has hecho al tocarla? No. Debiste dejarnos en el desierto, Jared Crow. Debiste seguir tu camino y olvidar que nos viste». Tabaya se acercó a la ventana, observando la inmensidad vacía del desierto. Afuera el mundo parecía quieto. Demasiado quieto. «Nuestro pueblo tiene leyes más antiguas que este territorio», murmuró. «Leyes sagradas que protegen a quienes llevan la sangre del consejo. Ningún forastero puede tocar a una hija del consejo. Ni para herirla, ni para ayudarla, por ningún motivo. Eso es una locura. Es tradición». En el reflejo del vidrio, el rostro de Tabaya parecía cansado, perseguido por sombras.
Cuando nuestro padre descubra lo que ocurrió, vendrá, y vendrá con todos, con todos, con cada guerrero que pueda montar, cada arco que pueda tensarse, cada juramento que nos une. Se giró hacia él. Salvaste la vida de mi hermana. Pero según nuestra ley, eso también es una violación del límite sagrado. El consejo decidirá tu destino. Jared miró el rostro de Shailani tan frágil sobre la mesa, el ligero movimiento de su pecho al respirar. ¿Hubieras preferido que la dejara morir? Hubiera preferido que nunca nos encontraras. La voz de Tabaya se quebró al pronunciar esas palabras. Porque ahora pagarás por tu bondad. Y yo no puedo detener lo que viene. El sol comenzaba a hundirse detrás del horizonte, tiñendo la tierra de cobre y sombra. Jared se acercó a la ventana junto a Tabaya y miró hacia el desierto que de repente parecía demasiado grande y a la vez demasiado pequeño para esconderse. En algún punto de esa inmensidad, un cazador seguía el rastro de sangre que conducía directamente a su rancho. En algún punto más allá del horizonte, un padre creyó que estaba llorando a 2 hijas muertas. No sabía que ambas seguían respirando. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja Jared Crow. El cazador respondió: Tabaya, llegará al amanecer. Y tu gente, Tabaya, hizo una pausa como si midiera sus palabras. Cabalgamos más rápido de lo que imaginas cuando uno de los nuestros está en peligro. 2 días, quizá 3. Y cuando lleguen, rodearán este lugar. Exigirán que enfrentes juicio. Su mano descansó en el marco de la ventana rígida por la tensión. 700 guerreros, Jared Crow. Tal vez más. Así de muchos vienen por una hija. Por 2, negó lentamente con la cabeza. El horizonte desaparecerá bajo sus caballos. Detrás de ellos, Shailani se movió y murmuró algo entre sueños. Tabaya corrió de inmediato a su lado, revisando las vendas con una ternura que contrastaba con la dureza de su voz. Jared permaneció junto a la ventana, observando las sombras crecer sobre las tierras que siempre había creído suyas, su rancho, su refugio, las cercas que esa misma mañana había revisado, cuando lo más complicado de su día era un poste roto o el eterno silencio del desierto. Ese silencio estaba por terminar. Y cuando lo hiciera, Jared sabía que terminaría acompañado por el estruendo de cascos retumbando sobre la tierra seca. El cazador dijo Jared sin apartar la vista del exterior: dijiste que quiere prueba de la muerte. ¿Qué clase de prueba? Tabaya no respondió. Su silencio fue suficiente. Jared revisó su rifle apoyado junto a la puerta donde lo había dejado esa mañana. Estaba completamente cargado. Tenía munición extra en el mueble, comida seca escondida en el sótano agua del pozo. Suficiente para soportar un asedio si fuera necesario. Pero 700 guerreros no asedian. No lo necesitan. Descansa un poco, le dijo Jared a Tabaya. Tú y tu hermana. Yo haré la guardia. ¿Crees que puedes protegernos de Wade Coltrane, Jared? La miró y vio la mezcla de duda y esperanza desesperada en sus ojos. Creo que voy a intentarlo. ¿Eso vale algo? Tabaya lo observó largamente. Vale algo. Si vale lo suficiente, miró hacia donde reposaba Shailani. Lo sabremos al amanecer. La noche cayó de golpe, engullendo el desierto en una oscuridad espesa que se apretaba contra las ventanas como si quisiera entrar. Jared se instaló en la silla junto a la puerta, el rifle sobre las piernas, escuchando un silencio que ya no tenía nada de pacífico. En algún lugar de esa negrura, Wade Coltrane seguía el rastro de sangre y las huellas dirigiéndose a un rancho donde se encontraba la prueba que necesitaba. Y más lejos aún, 700 guerreros se preparaban para cabalgar hacia un hombre que había roto la ley más sagrada de su pueblo. Jared había salvado una vida ese día. Mañana descubriría cuánto costaba esa salvación. El amanecer llegó gris y torcido. Jared lo sintió antes de verlo. Esa presión en el aire que aparece justo antes de que estalle una tormenta. O la violencia. Se había quedado dormido en la silla, aunque había jurado que no lo haría. Despertó con el cuello rígido y encontró a Tabaya en la ventana del este, cuchillo en mano. Ya está aquí, susurró ella. Jared se levantó sin hacer ruido y tomó posición en la ventana opuesta. El terreno parecía vacío, pero la nada podía mentir.
Él lo había aprendido a golpes años atrás. Entonces lo vio. Una silueta a caballo a unas 400 yardas avanzando en círculos lentos estudiando el rancho, calculando cómo acercarse. Wade Coltrane, murmuró Tabaya con el odio espeso en su voz. Mató primero al caballo de mi hermana para obligarla a correr. La persiguió como a un animal antes de dispararle. Viene solo, sí. Los otros no estuvieron de acuerdo con su crueldad. Así que los mató también. Jared procesó aquello en silencio. Un hombre dispuesto a matar a sus propios compañeros. Era un hombre que ya no tenía líneas morales. Un hombre peligroso más allá de la simple violencia. Wade avanzó un poco más, deteniéndose justo fuera del alcance del rifle. El juego estaba por comenzar. Era un hombre delgado con el rostro curtido por el sol y por la crueldad que llevaba encima como una segunda piel. Su ropa había conocido días mejores, y el sombrero hundido hasta las cejas dejaba apenas ver sus ojos. Cuando gritó, su voz atravesó el desierto como un látigo seco. Las mujeres apaches que están ahí dentro. Sé que me escuchan. Hubo un silencio breve. Ustedes mataron a mis compañeros. Supongo que eso vale algo, ¿no? Vale ajustar cuentas. Jared Crow abrió la puerta lo suficiente para hacerse visible sosteniendo el rifle con una calma que no engañaba a nadie. No están interesadas en tus cuentas, Coltrane, respondió Jared. La atención de Wade se clavó en él. No sabía que tenían ayuda. Tú eres el ranchero. Soy el hombre que te está diciendo que te largues. No puedo. Tengo asuntos pendientes. La mano de Wade descansó sobre el revólver en su cadera. Asuntos que no te incumben, a menos que tú quieras meterte. Ya tomé mi decisión, dijo Jared. Qué lástima. La expresión de Wade no cambió. Sus ojos eran tan fríos como el metal que llevaba. Lo que ocurrió después fue un parpadeo. Wade desenfundó y disparó al mismo tiempo que Jared se arrojaba detrás del marco de la puerta. La bala astilló la madera justo donde había estado su cabeza. Jared respondió de inmediato. Su disparo levantó polvo detrás del caballo del cazador, obligándolo a girar bruscamente. Tabaya apareció a su lado como una sombra. Va a rodear. Intentará entrar por atrás. No hay puerta trasera, contestó Jared. Entonces irá por las ventanas, o esperará que tengamos que salir. Jared corrió a revisar a Shailani. Ella había despertado con el sonido de los disparos, los ojos abiertos por el dolor y el miedo. Tabaya habló con ella rápidamente en su lengua. Shailani respondió con voz casi inaudible antes de cerrar los ojos otra vez. Pregunta si estás herido, tradujo Tabaya. Estoy bien, ella debe descansar, dice. Gracias por ayudar, por no haber huido. La voz de Tabaya se suavizó. Nunca había escuchado a un forastero ser llamado alguien digno de salvar. Otro disparo resonó rompiendo la ventana del lado oeste. El vidrio explotó hacia adentro, y Jared se lanzó al suelo. Wade se movía buscando ángulos, probando defensas como un depredador midiendo a su presa. ¿Cuánta munición tienes?, preguntó Tabaya. La suficiente para una pelea, no para una guerra. Entonces hay que terminar esto rápido. Jared la miró. Tienes un plan. Puedo moverme sin ser vista. Puedo llegar a él. Te matará antes de que te acerques. Los ojos de Tabaya ardieron. No soy una mujer indefensa que necesite protección. Soy una guerrera. Aprendí a moverme como el viento entre la hierba desde niña. No lo dudo. Pero él espera que intentes exactamente eso. Entonces, ¿qué sugieres, Jared? Pensó un momento, calculando opciones que no terminaban bien. Hagamos que crea que va ganando, que estamos acorralados. Lo atraemos. Y cuando esté lo suficientemente cerca, los dos lo atacamos al mismo tiempo. Confías en mí para luchar contigo. No tengo muchas alternativas, ¿o sí? Algo parecido al respeto cruzó fugazmente por el rostro de Tabaya. Se movió hacia la ventana trasera, mientras Jared regresaba al frente. Dejaron que el silencio se alargara, que Wade pensara que estaban asustados, atrapados sin salida. Pasaron minutos pesados.
Luego la voz del cazador volvió a sonar. Se están quedando sin opciones ahí dentro. ¿Qué les parece si hacemos un trato? Me entregan lo que vine a buscar y los dejo ir. Jared no respondió. Observaba a través de una grieta en la puerta. Wade estaba más cerca ahora. Quizás a unas 200 yardas. Avanzando con cautela como un zorro oliendo una trampa. Tengo todo el día, gritó Wade. Ustedes no. En algún momento van a necesitar agua del pozo. En algún momento tendrán que moverse. 150 yardas. Jared podía disparar ahora, pero necesitaba certeza. No podía arriesgarse a dejarlo herido y más peligroso. El momento se acercaba. Última oportunidad. El caballo de Wade Coltrane avanzó sobre un pequeño lomo de tierra recortado contra la luz sucia del amanecer. Salgan en paz. No tuvo tiempo de decir nada más. Tavalla irrumpió por la ventana como un rayo encendido por la furia. El vidrio aún caía cuando ella ya había rodado por el suelo, y se lanzaba hacia adelante veloz como un cuchillo arrojado. Wade apenas alcanzó a girar el revólver hacia ella, pero Jared Crow disparó primero. La bala golpeó de lleno en el hombro de Wade, haciéndolo girar como si alguien lo hubiera empujado. Para cuando cayó del caballo, Tavalla ya estaba sobre él, su hoja hundiéndose en su otro brazo, abriéndolo con un corte tan profundo que el cazador soltó el arma al instante. Wade gritó arrastrándose hacia atrás, dejando un rastro de sangre espesa. ¡Detente!, gritó Jared mientras corría hacia ellos. No lo mates. Tavalla se quedó erguida sobre Wade, el cuchillo alzado, los músculos tensos a un respiro del golpe final. Él nos habría degollado como animales. Lo sé, respondió Jared, pero si lo matas aquí en mis tierras empezarán las preguntas. Vendrá gente. Miró a Wade y apuntó el rifle directamente a su frente. Si vive, se irá humillado, desangrándose, pero vivo para contar que están bajo mi protección. Tu protección no vale nada. Wade escupió sangre. Estás muerto, ranchero. Los dos lo están. Cuando los apaches se enteren de que escondiste a sus hijas, ellos que Jared acercó aún más el cañón al entrecejo del cazador. Dime qué harán. Los ojos de Wade se abrieron al comprender que Jared no sabía. No tienes idea de lo que hiciste, entonces explícame, dijo Jared. Wade señaló con la barbilla a Tavalla tembloroso. Ella no es solo una guerrera, es la siguiente heredera al cargo de jefa de guerra. Luego soltó una risa rota húmeda. Y su hermana miró en dirección al rancho. Esa muchacha está prometida a los ancianos del consejo como un vaso espiritual, intocada, sagrada. Y tú pusiste tus manos sobre ella. Escupió una carcajada amarga. La cosiste como si fuera cualquiera. Un frío cortante se abrió paso en el pecho de Jared. El rostro de Tavalla se volvió una máscara sin expresión, demasiado quieta. 700 guerreros, continuó Wade. Eso enviarán. Quizá más. Rodearán este lugar y no se irán hasta juzgarte según su ley. Sonrió con los dientes manchados de rojo. Yo lo habría hecho rápido. Ellos no. Jared retrocedió un paso y bajó ligeramente el rifle. Súbete a tu caballo, dijo. Cabálgalo hasta que ya no puedas ver mis tierras. Si regresas, terminaré lo que ella empezó. Wade se levantó tambaleante, sosteniéndose el hombro destrozado. Tropezó hacia su caballo y con esfuerzo logró montar. Antes de marcharse, lanzó una última mirada hacia el rancho. Probablemente ya vienen. El ranchero lo supo en cuanto tocaste a la muchacha. Hay cosas que no se pueden deshacer. Le dio un golpe a su caballo, dejando gotas de sangre marcando el camino mientras desaparecía entre el polvo. Hay cosas que exigen pago, murmuró antes de perderse más allá del horizonte. Jared y Tavalla permanecieron en silencio viendo cómo el cazador se convertía en un punto lejano. La mañana seguía helada, aunque el sol ya tocaba la arena. Finalmente Tavalla habló con voz hueca, sin fuerza. Él tiene razón. Vendrán. Y cuando lleguen, no habrá nada que yo pueda decir para cambiar lo que debe suceder. Jared la miró. ¿Qué debe suceder? Tavalla lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez,
como si por fin entendiera el peso del destino que se acercaba. Te pondrán en el centro de 700 guerreros. Mi padre exigirá saber por qué violaste una ley sagrada. Y tendrás que responder por tu falta. Las palabras de Tabaya quedaron suspendidas en el aire mientras se volvía para mirarlo de frente. La falta de salvar la vida de mi hermana. No hubo respuesta. Solo una tensión que se quedó entre ambos como una cuerda demasiado tensa. El resto del día transcurrió envuelto en un silencio que pesaba como piedras. Jareth Crow reforzó la ventana rota con tablas traídas del granero, sus manos moviéndose casi solas, mientras su mente trataba de calcular probabilidades que simplemente no existían. Tabaya permaneció junto a Shailani, cambiando vendas, ofreciéndole agua, murmurándole palabras suaves en su lengua, palabras que Jareth no comprendía, pero cuyo tono reconocía perfectamente consuelo, calma, amor. Al caer la tarde, la fiebre de Shailani finalmente cedió. Su rostro recuperó un poco de color, y sus ojos siguieron el movimiento a su alrededor con lucidez, en vez de delirio. Cuando Jareth entró con agua fresca, ella habló por primera vez en inglés con voz débil, pero firme. No deberías habernos ayudado. Deberías haber sido egoísta. Jareth dejó el cántaro sobre la mesa sin mirarla. Ya lo intenté una vez. No funcionó, dijo con un hilo de voz. Alguien a quien amaba estaba muriendo. Yo estaba demasiado lejos para ayudarla. Cuando llegué, ya se había ido. Guardó silencio un segundo. He cargado con ese peso durante años. No iba a sumar otro encima. Shailani lo observó con ojos que parecían mucho más viejos que su rostro joven. Entonces cambiaste un peso por otro, mi vida por la tuya. Tal vez no termine así, respondió Jareth. Terminará así. No había enojo en su voz, solo una certeza dolorosa. Mi padre sigue las costumbres antiguas. No tiene elección. Renunciar a ellas sería renunciar a todo lo que hemos protegido. Tabaya se acercó y apoyó una mano en el hombro de su hermana. Descansa. Guarda fuerzas. Pero Shailani no se detuvo. Seguía hablando como si las palabras le ardieran por dentro. Hay algo que debes saber, Jareth Crow. Algo sobre por qué tantos vendrán. Tu padre es el líder espiritual. Ya lo entiendo, dijo Jareth. No lo entiendes. Shailani se incorporó a pesar de las protestas de Tabaya. No soy solo su hija. Soy el vaso elegido, la designada para llevar el conocimiento sagrado, para interpretar las señales antiguas, para guiar a nuestro pueblo cuando él muera. Jareth parpadeó. Eres como una sacerdotisa. Más que eso. Soy el vínculo entre nuestra gente y lo que existía antes de nosotros. Mi cuerpo es considerado tierra sagrada. Ningún forastero me ha tocado desde que fui marcada a los 7 años. Miró las vendas que le cubrían el torso. Hasta ahora, las palabras cayeron sobre Jareth como un sudario oscuro. Lo sintió en su pecho helado inevitable. Entonces, cuando cosí tu herida, Shailani asintió. Cometiste la violación más grave que reconoce nuestra ley. No importan tus intenciones. La ley no distingue entre herir y ayudar cuando se traspasan los límites sagrados. Tabaya apartó la mirada, los hombros tensos como si llevara un peso que no podía sostener. Intenté detenerlo, Shailani, murmuró. Le puse el cuchillo en la garganta. Y aún así lo dejaste ayudarme, dijo suavemente Shailani. Porque sabías que si no lo hacía yo moriría. Porque elegiste mi vida antes que la ley. Se miraron las dos hermanas, un silencio cargado de destino entre ambas. El consejo nos castigará a los dos. Tienen que hacerlo. La voz de Tabaya fue un susurro firme, casi resignado. Si hicieran menos, destruirían los cimientos de todo en lo que creemos. Jareth Crow se incorporó y caminó hacia la ventana mirando el desierto que apenas un día antes le había parecido un lugar tranquilo, casi bondadoso. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó en voz baja. Mañana pasado. Tabaya se situó a su lado. Mi padre sabrá que algo ocurrió. Cuando no volvimos a la hora prevista, enviaría exploradores. Ellos ya habrán encontrado los cuerpos de los compañeros de Wade Coltrane. Seguirán el rastro hasta aquí. Su tono era una mezcla de certeza y tristeza. Y cuando lleguen, rodearán este rancho. Todo guerrero que esté a 3 días de distancia responderá al llamado.
Hizo una pausa. 700 es el mínimo por tradición para una violación tan grave. El reflejo de Tabaya en el vidrio parecía el de una mujer que cargaba un destino demasiado pesado. Pero por 2 hijas, por la futura guía espiritual y la futura jefa de guerra. Su voz se quebró un instante. Vendrán más. Cubrirán la tierra como sombras. La noche cayó otra vez más espesa que la anterior. Jared tomó la primera guardia mientras las hermanas intentaban descansar. Se sentó en la oscuridad con el rifle sobre las piernas, escuchando la respiración estable de Shailani y los sutiles movimientos de Tabaya, que velaba por su hermana, incluso cuando intentaba dormir. Cerca de la medianoche, Tabaya habló desde el otro extremo de la habitación. ¿Por qué vives solo aquí afuera? Parecía más seguro que vivir con gente, contestó Jared. Y lo fue. Jared pensó en la soledad que había elegido para sí mismo. Era silencioso. Eso contaba. Hizo una mueca amarga. Ahora me pregunto si silencioso no era solo otra palabra para vacío. Tabaya guardó silencio unos segundos. Cuando vengan podrías huir. Su voz sonó muy seria. Tomar tu caballo y cabalgar antes de que lleguen. No te seguirían. Su asunto es con nosotras. ¿Eso es lo que quieres que haga?, preguntó él. Lo que yo quiera no importa. Lo que debe pasar. Pasará lo desee o no. Jared se acomodó en su silla. Entonces me quedo. Alzó una ceja. Supongo que ya llegué hasta aquí, así que mejor ver esto hasta el final. ¿Morirás por nosotras? Lo entiendes tal vez, o tal vez pase algo más, algo que ninguno de nosotros puede prever. Tabaya se acercó y se sentó frente a él. En la penumbra apenas se distinguían sus rasgos. Eres muy valiente. O muy necio. Me han llamado ambos. Nunca supe cuál era cierto. Tabaya bajó la mirada. Mi hermana tiene razón en algo. Deberías haber sido egoísta. Los hombres egoístas sobreviven. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ella lo estudió largamente. Cuando mi padre que llegue preguntará por qué hiciste esto, ¿qué le dirás la verdad? Que vi a alguien muriéndose y no pude seguir de largo. Eso no bastará. Es lo único que tengo. La madrugada llegó como un suspiro contenido. Jared estaba en la ventana este, cuando la luz gris comenzó a deslizarse sobre el desierto revelando un paisaje vacío. Pero un vacío que ahora no parecía real sino prestado momentáneo. Detrás de él Shailani habló entre sueños. Pronto llegarán, murmuró. Mi padre sigue patrones. Al no regresar enviaría exploradores de inmediato. Habrían encontrado los cuerpos ayer. Seguirían el rastro hasta aquí. ¿Cuánto tardan en reunir a tantos guerreros?, preguntó Jared. Shailani negó suavemente. No necesitan reunirse. Sus ojos aún débiles lo buscaron con una ternura triste. El consejo se reúne en ciclos. Cuando partimos más de 500, ya estaban reunidos para las deliberaciones de la temporada. Respiró hondo. Mi padre ya habrá enviado palabra a cada campamento cercano. Cabalgarán durante la noche. Jared volvió la vista al horizonte, y por primera vez, lo sintió ese peso en el aire, como si la tierra entera estuviera conteniendo la respiración. Aún no aparecía nadie, pero en el desierto nada podía ocultarse para siempre. Entonces Jared lo vio. Primero un jinete, apenas una silueta recortada en la cresta lejana. Luego otro. Y después 10 más. «Ka», murmuró Jared, su voz apenas audible. Tabaya apareció a su lado y contuvo la respiración. La cresta se llenó de jinetes. Y luego rebasó la línea del horizonte. Venían como una inundación descendiendo por las alturas cientos de guerreros montados sus caballos pintados con símbolos ceremoniales, y sus armas reflejando los primeros destellos del sol naciente. Se extendían por la tierra en formación perfecta, avanzando con una coordinación que hablaba de disciplina, tradición y propósito. 700 guerreros, quizá más, tal como Tabaya había dicho, tal como la ley antigua exigía. Y todos venían hacia el rancho de Jared Crow. Avanzaron en silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito de guerra.
Los 700 formaron círculos concéntricos alrededor del rancho, cada uno colocado con precisión militar. Nadie se precipitó al frente, nadie lanzó amenazas. Simplemente tomaron posición y esperaron. Era como ver un muro vivo que rodeaba la casa interminable en todas direcciones. Jared nunca se había sentido tan pequeño. Lo que ayer era su hogar firme y honesto, ahora parecía un juguete abandonado en medio de un océano inmenso. Sus cercas, sus muros, todo lo que había construido con sus propias manos, no valía nada frente a aquella fuerza ancestral. Un solo jinete se desprendió del centro de la formación. Era mayor que los demás, el cabello casi plateado, la piel endurecida por décadas de sol-viento y decisiones difíciles. No llevaba pintura de guerra ni armas visibles, pero la autoridad que emanaba era más pesada que cualquier lanza. Mi padre, susurró Tabaya. El anciano se detuvo a unos 10 metros de la puerta. Cuando habló su voz, no era alta, pero cada palabra pareció vibrar en el aire. Soy Takakota, guardián de los caminos antiguos, protector de la senda sagrada. Vengo por mis hijas. Jared abrió la puerta despacio, manteniendo sus manos visibles y vacías. Están a salvo, las dos. Takakota lo observó de arriba abajo como quien lee un texto antiguo. Tú eres el llamado Jared Crow. Vives solo en esta tierra, no molestas a nadie. Hizo una pausa. Hasta ayer. Ayer encontré a 2 mujeres muriéndose en el desierto, respondió Jared, y toqué a la que es considerada sagrada. Takakota asintió lentamente. Pusiste tus manos sobre una carne que no ha sido tocada por forasteros desde su niñez. Violaste la ley más fundamental de nuestro pueblo. No había enojo en su voz, solo hechos pronunciados con solemnidad. Tabaya salió por la puerta para situarse junto a Jared. Varios guerreros tensaron los músculos manos, listándose sobre sus armas, pero Takakota levantó una sola mano. Y todos se detuvieron al instante. Padre, él salvó la vida de Shailani. Ella habría... sé lo que habría pasado, interrumpió Takakota. Una sombra de ternura cruzó su rostro cuando miró a su hija. También sé lo que ocurrió. Y lo que debe ocurrir ahora. Entonces Shailani apareció en el marco de la puerta, aún débil pero de pie. Al verla viva, un murmullo recorrió las filas de guerreros como un viento agitando la hierba. Un rumor de sorpresa, alivio y solemnidad. Takakota levantó la voz apenas. La ley es clara. Un forastero que toca un vaso sagrado debe enfrentar juicio. El consejo decidirá si el toque fue por malicia o por misericordia. Una pausa larga, pesada, inevitable. Pero de cualquier forma, debe haber una cuenta. Entonces, ¿trajiste a 700 guerreros para juzgar a un solo hombre?, preguntó Jared Crow, intentando mantener la voz firme. Un leve destello, casi una sonrisa, pero no del todo, cruzó el rostro de Takakota. Trajimos 700 porque la ley lo exige. Cuando un vaso sagrado es vulnerado, mostramos al mundo que nuestras tradiciones tienen peso, que nuestras hijas merecen ser protegidas. Extendió un brazo señalando el círculo inmenso que rodeaba el rancho en todas direcciones. Esto no se trata solo de un juicio, Jared Crow. Es una demostración, una prueba de que seguimos siendo lo suficientemente fuertes para hacer cumplir nuestras leyes, incluso cuando esas leyes no nos traen alegría. Jared tragó saliva. Y si me niego a ser juzgado, Takakota no alzó la voz. De hecho, sonó casi cálido. Entonces permaneceremos aquí. El círculo no se romperá. Nadie entrará. Nadie saldrá. Tarde o temprano la sed, el hambre o el tiempo te obligarán a aceptar. Hizo una pausa suave, dolorosamente serena. No hay escape, solo la elección de cómo enfrentar esto. Jared miró alrededor. Vio rostros jóvenes sedientos de gloria. Otros marcados por los años cansados de la violencia. Mujeres cuyos ojos parecían observar más allá de él, como si vieran no solo al hombre sino su destino. Todos esperaban su respuesta. ¿Qué pasa si voy con ustedes?, preguntó al fin. Te presentarás ante el consejo. Dirás la verdad. Los ancianos deliberarán. Takakota respiró hondo. Y luego decidirán si tu falta es grande, al punto de requerir tu muerte,
o si existe otra forma de equilibrar la balanza. ¿Qué otra forma? Eso no me corresponde a mí decirlo. El consejo tiene la sabiduría. Yo solo sirvo. Shailani avanzó tambaleante pero decidida. Padre. Él actuó con honor. Sin su ayuda ahora sería huesos blanqueados en el desierto. Lo sé, hija. Por un instante la dureza del líder se suavizó. Pero el honor no borra la violación. La ley existe por razones más profundas que una sola vida. Luego volvió su mirada a Jared. ¿Vendrás por tu voluntad? ¿O debemos llevarte? El sol subía quemando sin compasión. El sudor corría por la espalda de Jared. Su rifle permanecía apoyado dentro de la casa cargado y listo. ¿Pero qué podía hacer un rifle contra 700 guerreros? Y además algo dentro de él más hondo que el instinto de sobrevivir, reconocía la verdad. Aquella gente no venía a destruir por placer. Venían porque amaban a sus hijas lo suficiente como para movilizar un ejército. Porque sus leyes eran más antiguas que su propio país. Ese tipo de amor, aunque retorcido por la tradición, merecía algo más que balas. Jared inhaló lentamente. Iré. Tabaya le agarró el brazo con fuerza. No tienes por qué hacerlo. Sí tengo. Miró a Tabaya, miró a Shailani, y por último a Takakota. Ayer tomé una decisión, ahora me toca averiguar cuánto cuesta. Takakota asintió despacio. Muestras valentía, eso contará cuando llegue el juicio. 4 guerreros se acercaron para escoltarlo. No lo ataron ni lo empujaron, pero su presencia dejaba claro que no había marcha atrás. Lo guiaron hacia el centro del enorme círculo. Las filas de guerreros se abrieron creando un pasillo entre cuerpos inmóviles. En el corazón de la formación se extendía un espacio despejado sin nada excepto arena y sol. Allí lo esperaban los ancianos 5 figuras de rostros marcados por más estaciones de las que Jared podía imaginar. Y junto a ellos, Jared sintió un nudo en el estómago. Un poste de madera clavado profundo en la tierra. Cuerdas colgando. No para colgar a un hombre, sino para atarlo e inmovilizarlo, mientras se pronunciaba la sentencia. Los guerreros colocaron a Jared frente al poste. Los círculos se cerraron alrededor de él como un anillo viviente hasta que se encontró rodeado por 700 miradas. Takakota se unió a los ancianos, su rostro completamente inescrutable. Shailani y Tabaya fueron llevadas hacia adelante y colocadas frente a Jared, al otro lado del espacio abierto. Ambas lo miraron con una mezcla insoportable de gratitud y dolor. Una anciana. Paso al frente. Su rostro estaba arrugado por los años, pero sus ojos ardían como brasas antiguas. Cuando habló su voz se escuchó hasta el último guerrero del círculo. Estamos reunidos para juzgar la violación de una ley sagrada. Un forastero ha tocado el vaso sagrado. La sangre se ha mezclado con sangre. El límite ha sido cruzado. La anciana hizo una pausa. El silencio creció entre ellos como el aire denso antes de una tormenta. Jared Crow. Ahora hablarás con verdad. Dinos por qué cometiste este crimen. Jared se encontraba en el centro del círculo rodeado por 700 guerreros. Sentía el peso de cada mirada sobre su piel. El sol golpeaba sin piedad, y el sudor bajaba por su rostro trazando surcos sobre el polvo. Cuando habló su voz sonó firme, aunque por dentro el miedo se retorciera como una serpiente viva. Los encontré en el desierto, dijo. Una de ellas estaba desangrándose. La otra intentaba salvarla con nada más que su valor. Y un cuchillo. Alzó la vista hacia la anciana. Les ofrecí agua, les ofrecí comida, les ofrecí ayuda. Y cuando eso no bastó, las llevé a mi rancho. Cosí la herida que la habría matado. Sabías que era apache, dijo la anciana. No era una pregunta. Sabía que estaba muriendo. Eso era lo único que importaba. Te dijeron quiénes eran, qué representaban. No hasta después. Cuando lo supe ya era tarde. La decisión estaba tomada. Otro de los ancianos dio un paso adelante. Era un hombre cubierto de cicatrices que marcaban pecho y brazos como viejas historias escritas en carne. Pudiste dejarlas. Pudiste seguir de largo. ¿Por qué no lo hiciste, Jared?, vaciló.
Buscaba palabras que pudieran tender un puente entre su verdad y su ley. Hace años, dijo despacio, alguien que amaba murió mientras yo estaba demasiado lejos para ayudarla. Cargo con eso cada día. Y cuando vi a Shailani desangrándose en la arena, volví a ver ese momento. Ese instante en que no hacer nada se convierte en algo que jamás puedes deshacer. El anciano con cicatrices frunció el ceño. Entonces no fue por misericordia, fue por culpa. Tal vez empezó así, admitió Jared. Pero cuando limpié su herida y cosí su piel, dejó de ser sobre mí. Se trataba de ella, de no permitir que otra vida se apagara cuando tenía el poder de impedirlo. Takakota habló entonces, su tono tranquilo pero profundo. Hablas de poder, pero no tenías poder en ese momento. Eras un solo hombre, y tu decisión trajo a 700 guerreros hasta tu puerta. ¿Dónde está el poder en eso? El poder estaba en elegir, respondió Jared. En decidir que su vida valía más que la mía. Un murmullo recorrió el círculo como viento sobre pasto seco. Los ancianos comenzaron a deliberar en voz baja, usando su lengua ancestral. Jared no entendía las palabras, pero comprendía los gestos, algunos rostros duros, otros dubitativos. Finalmente la anciana levantó la mano pidiendo silencio. Jared Crow, has hablado con verdad. Lo reconocemos. Pero la verdad no borra la violación. Señaló hacia Shailani, que permanecía erguida al otro lado, pálida pero firme. La ley que protege a los vasos sagrados existe por razones profundas. Garantiza que permanezcan intactos, libres de la mancha del mundo exterior. Son canales puros de la sabiduría que sostiene a nuestro pueblo. Cuando la tocaste, rompiste esa protección. Lo entiendo, dijo Jared. De verdad. ¿Entiendes lo que nos has quitado? La voz de la anciana se afiló como un cuchillo. Ella debía entrar en la siguiente etapa de su formación sin mancha, sin contacto con los de fuera. Ahora lleva las marcas de tus manos sobre su carne. La cicatriz que creaste permanecerá. Cada vez que se presente ante el consejo, cada vez que invoque a los ancestros esa cicatriz, recordará a todos que el límite sagrado fue cruzado. Shailani avanzó tambaleante, aunque un guerrero trató de detenerla. Esa cicatriz me recuerda que sigo viva para poder hablar. Sin él no habría vaso ni canal, solo huesos y arena. Silencio, hija. La voz de Takakota fue suave pero firme, imposible de desafiar. Este juicio no te pertenece. Los ancianos volvieron a discutir, esta vez con una tensión evidente. Jared alcanzó a oír fragmentos, cortos tonos, que variaban entre la furia y la compasión. El anciano de las cicatrices parecía abogar por un camino. La mujer mayor por otro. Takakota escuchaba en silencio su rostro. Una piedra entre dos ríos que chocaban. Finalmente la conversación se detuvo. Habían llegado a un consenso. El aire pareció detenerse. Ni el viento se atrevía a moverse. La anciana volvió su mirada hacia Jared Crow. Su voz firme y serena cargaba el peso de generaciones. El consejo ha deliberado. Tu falta ha sido reconocida. Tus motivos han sido comprendidos. Pero la comprensión no anula las consecuencias. Hizo una pausa larga, dejando que el silencio se volviera casi físico, como el aire antes de un rayo. Ahora se abren dos caminos ante ti. El primero es el camino tradicional. Serás atado al poste. El padre del vaso sagrado dictará sentencia con su propia mano. Rápida, final, absoluta. El corazón de Jared se contrajo. La garganta se le secó como si el sol le hubiese robado toda el agua del cuerpo. ¿Y el segundo camino?, preguntó apenas audiblemente. La anciana lo observó con ojos que parecían ver más allá de la carne. El segundo camino no ha sido recorrido en 3 generaciones. Es el camino del hermano de sangre, el forastero que demuestra ser digno de permanecer entre nosotros, no como huésped, sino como uno de los nuestros. ¿Y cómo se prueba eso?, preguntó Jared. El anciano de las cicatrices fue quien respondió. A través de la prueba, a través del sacrificio, demostrándolo cuando todo lo que conoces está en peligro. Hizo un gesto hacia el mar de guerreros que los rodeaba. No vinimos solo a juzgarte. Vinimos porque la amenaza sigue a nuestras hijas. El cazador al que alejaste volverá. Hombres como él siempre vuelven.
El peso de las palabras lo golpeó como agua helada. Wade Coltrane estaba regresando, y no lo haría solo. Takakota habló entonces con el ceño fruncido. Nuestros exploradores vigilan todos los caminos. Informan que un grupo de 12 hombres cabalga desde el este. Cazadores de recompensas, mercenarios atraídos por la promesa de cuero cabelludo apache. Creen que pueden atacar rápido, tomar lo que quieren y desaparecer antes de que reaccionemos. No saben que ya estamos aquí. Jared lo comprendió de golpe. Se usaron como cebo, murmuró. No reunieron a 700 guerreros solo para juzgarme. Los reunieron para proteger a sus hijas del ataque que sabían que llegaría. Takakota sostuvo su mirada. No apostamos con la vida de nuestros hijos. La anciana intervino con brillo de acero en sus ojos. Pero tampoco ignoramos la oportunidad cuando se presenta. Ya elegiste una vez proteger a nuestras hijas. Ahora volverás a elegir. Su voz se endureció. Ponte de pie junto a nosotros contra los hombres que vienen por sangre. Lucha como lucha un hermano. Demuestra que tus manos tocaron carne sagrada para dar vida, no para profanarla. ¿Y si me niego? Entonces recibirás el juicio tradicional. El poste, la cuerda, la hoja. Señaló a los guerreros alrededor. Pero si luchas y sobrevives, recibirás algo que ningún forastero ha tenido en generaciones, un lugar entre nosotros. No como invitado, sino como familia. Jared miró a Tabaya y Shailani. Las dos lo observaban con una mezcla que no supo descifrar: esperanza, resignación. O quizá ambas cosas. Luego giró la vista hacia el horizonte. En la distancia una nube de polvo se levantaba a Wade Coltrane, y sus hombres cabalgaban hacia lo que creían sería una presa fácil. No sabían que se dirigían hacia 700 guerreros esperándolos. ¿Cuánto falta para que lleguen?, preguntó Jared. Dentro de 1 hora, respondió Takakota. Lucharás a nuestro lado. Jared pensó en su rancho en los años de soledad, creyendo que el silencio era sinónimo de seguridad. Pensó en la respiración tranquila de Shailani cuando la fiebre cedió. En Tabaya, que había defendido a su hermana con el alma. En un pueblo que amaba tanto a sus hijas, que era capaz de reunir un ejército para protegerlas. Díganme dónde me necesitan, dijo finalmente. Lo colocaron en el flanco occidental, donde la tierra se elevaba un poco y permitía ver mejor la llegada del enemigo. 50 guerreros lo rodeaban, los rostros pintados para la guerra, las lanzas listas. No le hablaron, pero tampoco lo rechazaron. Estaba allí una más entre los cuerpos que se alzaban entre el peligro y las hijas que debían ser resguardadas en el centro del círculo. Tabaya apareció a su lado, revisando su rifle con la destreza de quien conoce las armas y la muerte. «¿Sabes usar esto en combate real?» «Lo suficiente», respondió Jared. «Lo suficiente te mata», le devolvió el arma. «Cuando lleguen no apuntes al pecho, apunta al caballo. Un hombre de pie es más lento, más fácil de rodear. Y no desperdicies balas en actos de heroísmo. Cada disparo debe valer». Jared la miró con un respeto silencioso. «¿Has hecho esto antes?» Tabaya asintió sin emoción. El viento cambió de dirección. El olor a polvo y pólvora comenzó a mezclarse en el aire. La guerra estaba a minutos de empezar. Hombres como Wade siempre piensan que pueden tomar lo que no les pertenece. La mandíbula de Tabaya se endureció, pero siempre aprenden lo contrario. Solo que hoy aprenderán demasiado tarde. El polvo del horizonte crecía, transformándose en figuras. 12 jinetes, justo como los exploradores habían advertido. Wade cabalgaba al frente, el hombro vendado, pero la mano del revólver libre y lista para matar. Los que lo seguían eran hombres duros, sin alma ni conciencia, mercenarios acostumbrados a vivir del precio de la sangre ajena. Vieron el rancho primero exactamente como lo esperaban. Pero cuando sus ojos distinguieron los círculos de guerreros que rodeaban el lugar, sus caballos comenzaron a reducir el paso. Una inquietud recorrió sus filas. Wade abrió la boca para gritar algo, pero no llegó a terminar la frase. Desde el centro del círculo, la voz de Takakota retumbó con una autoridad que no necesitaba gritar. «Han venido buscando la muerte, y nosotros hemos venido a ofrecérsela. Den la vuelta ahora, y vivirán para ver el amanecer.
Sigan adelante, y les mostraremos por qué nuestro pueblo ha sobrevivido a todos los que intentaron borrarnos. El rostro de Wade se torció en una mezcla de rabia y miedo. Lo sabían, gritó. Sabían que vendríamos. Sabíamos que hombres como tú siempre vuelven, respondió Takakota con calma. Y nos preparamos para recibirlos. Uno de los mercenarios más valiente o más tonto que el resto levantó su rifle y disparó. El estruendo resonó por todo el desierto. La bala erró levantando polvo a varios metros de cualquier guerrero. Entonces el mundo se desató. El círculo exterior de los apaches respondió como una sola criatura. Una ola de flechas surcó el aire con precisión mortal, sin desperdicio, sin caos. 3 caballos cayeron de inmediato, sus jinetes rodando por la arena. Una segunda lluvia de flechas siguió golpeando al grupo de mercenarios que ya no sabían dónde mirar. Wade intentó dar órdenes, pero sus hombres estaban cegados por el miedo y el estruendo. El círculo se cerró a su alrededor con la perfección de una trampa de siglos. Los mercenarios trataron de escapar buscando una brecha que no existía. Jareth disparó desde su posición apuntando como Tabaya le había enseñado al caballo, no al hombre. El animal cayó y el jinete fue derribado de inmediato, rodeado por guerreros que lo desarmaron con una rapidez despiadada. Otro intentó atravesar la línea, pero fue arrancado del sillín por manos que surgieron de entre la arena. Su grito se perdió en el estruendo de los cascos. Wade, viendo el desastre, espoleó su caballo hacia el rancho, tal vez con la esperanza de atrincherarse. Pero los guerreros se movieron como agua entre piedras, cortándole cada salida. El caballo se encabritó asustado por el movimiento sincronizado, y Wade apenas logró mantenerse en pie. Fue entonces cuando sus ojos se cruzaron con los de Jareth Crow. El cazador lo reconoció al instante. Su expresión se deformó por el odio. «Tú estás con ellos». «Estoy con la gente a la que intentaste asesinar», respondió Jareth. Wade desenfundó el revólver, pero Tabaya fue más rápida. Su cuchillo voló como un relámpago, hundiéndose en el brazo del cazador. El arma cayó y Wade lanzó un grito ahogado de dolor mientras su caballo se desbocaba. Los guerreros se abalanzaron sobre él no para matarlo, sino para capturarlo. Lo arrancaron de la montura, le torcieron los brazos y lo ataron con la misma eficiencia con la que habían desmontado a los otros. El combate terminó en minutos. 12 hombres habían cabalgado hacia el círculo. 5 estaban heridos, sus caballos muertos bajo ellos. 7 se encontraban de rodillas atados, rodeados por guerreros que los miraban con una calma helada, listos para aplastar cualquier intento de resistencia. Ni un solo apache resultó herido. Ni una bala enemiga había dado en el blanco. Takakota caminó entre los prisioneros observando cada rostro con un desprecio silencioso. Se detuvo frente a Wade. «Viniste por mis hijas. Las creíste débiles, vulnerables, presas fáciles». Su voz resonó con una gravedad ancestral. Extendió la mano señalando el círculo infinito de guerreros. «Pero encontraste lo mismo que todos los enemigos de mi pueblo. Han encontrado que protegemos a los nuestros con una fuerza que no se quiebra, y que no perdonamos a quienes cazan a nuestros hijos». Wade escupió sangre a sus pies. «Los colgarán por esto», dijo con un hilo de voz cargado de odio. Takakota no respondió. El viento sopló entre ellos, arrastrando el polvo rojo del desierto. El silencio que siguió pesaba más que cualquier amenaza. El juicio aún no había terminado, pero la guerra ya estaba decidida. «Matarán ciudadanos americanos», murmuró uno de los mercenarios, la voz temblando de rabia y miedo. El rostro de Takakota se volvió de piedra. El ejército encontrará 12 hombres que atacaron una reunión pacífica y que fueron derrotados sin piedad. Sus cuerpos serán el mensaje. Su voz se endureció como el filo de una lanza. Quien case a nuestro pueblo recibirá esta misma recompensa. Jareth Crow dio un paso adelante. «Esperen». Takakota lo miró sin emoción. «Objeción, objeción. A convertirte en lo que ellos ya creen que eres». Jareth miró a Wade y luego a los demás prisioneros. «Si los ejecutas, confirmarás cada mentira que han contado sobre tu gente. Pero si los dejas vivir, demostrarás algo más difícil, que la misericordia no es debilidad».
y que la justicia no siempre necesita sangre. El silencio cayó sobre el círculo. Los ancianos comenzaron a deliberar. El anciano cubierto de cicatrices habló con dureza pidiendo castigo. Pero la anciana, la que representaba la voz más vieja de la sabiduría, escuchó a Jareth con atención profunda, como si pesara sus palabras en el alma. Finalmente habló. Has luchado junto a nosotros. Has demostrado valor y respeto. Pero ahora nos pides compasión hacia hombres que no nos mostrarían ninguna. Les pido que sean mejores que ellos, respondió Jareth. Que su ley sea un escudo, no una venganza. Takakota guardó silencio largo rato, su mirada fija en el forastero. Luego asintió lentamente. Quítenle las armas, desnúdenlos de todo excepto agua. Mándenlos al este, a pie. Se volvió hacia Wade con ojos tan fríos como el acero. ¿Y si regresan? La misericordia no se repetirá. Los guerreros obedecieron. Los mercenarios protestaron, maldijeron, pero fueron arrastrados fuera del círculo. Wade, al pasar junto a Jareth, lo miró con odio. Cometiste un error ranchero. Escogiste el lado equivocado. No respondió Jareth con calma. Por fin escogí el correcto. El grupo se perdió en el horizonte caminando bajo el sol ardiente hasta que su silueta se desvaneció en la distancia. Takakota se acercó y colocó una mano en el hombro de Jareth. Has pasado la primera prueba. Ahora viene la segunda. La elección que definirá todo. El círculo de guerreros permanecía firme mientras el sol trepaba hacia el cenit. Jareth volvió a colocarse frente a los ancianos, aunque esta vez el peso sobre sus hombros era diferente. Ya no era el peso de la culpa, sino algo más profundo, algo parecido a pertenecer. La anciana avanzó, y el murmullo de cientos de voces se apagó como el viento al anochecer. Jareth Crow, has luchado junto a nosotros. Mostraste misericordia cuando otros esperaban sangre. Demostraste que tus manos tocaron carne sagrada para preservar la vida, no para profanarla. Hizo una pausa dejando que sus palabras fluyeran sobre los presentes como agua sobre piedra. El consejo ha tomado su decisión. El corazón de Jareth golpeó fuerte dentro de su pecho, pero su rostro se mantuvo sereno. No se puede deshacer lo hecho, continuó la anciana. El vaso sagrado lleva tu marca. La ley fue quebrada, pero la ley existe para proteger la vida, no para castigar a quien la defiende. Señaló a Shailani, que se erguía con fuerza, el color regresado a sus mejillas. Ella vive porque elegiste su vida sobre tu propia seguridad. Esa elección tiene un valor que supera la ofensa. Takakota se colocó junto a la anciana. Su voz sonó solemne, casi ceremonial. Existe un camino antiguo olvidado por muchos, pero nunca perdido. Podemos nombrarte hermano de sangre. No por nacimiento, sino por el vínculo que creaste al poner la vida de nuestra hija por encima de la tuya. Jareth frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que siempre tendrás un lugar junto a nuestros fuegos, respondió Takakota. Que nuestros guerreros acudirán si alguna vez clamas ayuda. Significa que el límite entre forastero y familia se ha roto para siempre. Su tono se volvió grave. Pero también implica responsabilidad. Deberás aprender nuestras costumbres, respetar nuestras leyes y ser puente entre tu gente y la nuestra cuando surja el conflicto. Y si acepto, Takakota asintió. Entonces dejarás de ser el hombre que violó la ley sagrada, y te convertirás en aquel que salvó a una hija y ganó su lugar entre nosotros con valor y compasión. Los ojos de la anciana brillaron con algo parecido a la aprobación. Te convertirás en prueba viviente de que los forasteros pueden ser más que enemigos, de que la comprensión aún es posible incluso entre las divisiones más profundas. El silencio que siguió no fue de juicio, sino de respeto. Y por primera vez, Jareth Crow sintió que el viento del desierto ya no le pertenecía solo a él, sino también a su nueva familia. Jareth Crow miró a su alrededor. 700 guerreros lo rodeaban, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos en silencio esperando su decisión. Sus miradas no eran de odio ni de juicio, sino de expectación. Entonces volvió la vista hacia Tabaya y Shailani de pie,
una junto a la otra igual que aquella primera vez en el desierto. Dos hermanas que aún respiraban porque él no había sido capaz de seguir de largo ante alguien muriendo. «Acepto», dijo Jared. Un murmullo recorrió el círculo. No era júbilo, pero sí reconocimiento. Las voces de los guerreros se unieron en un sonido grave antiguo, como el viento que se levanta antes de una tormenta. Takakota se adelantó y tomó el antebrazo de Jared en el saludo de los iguales. El gesto se repitió uno tras otro cuando los guerreros se acercaron a hacer lo mismo, un apretón de respeto, una aceptación silenciosa. Ya no era un extraño. Shailani fue la última en acercarse. Caminó con cuidado aún débil pero sostenida por su propia fuerza. Tomó la mano de Jared entre las suyas sabutuos y habló con voz firme clara para que todos la escucharan. «Me diste vida cuando la muerte me reclamaba. Llevaré tu marca como recordatorio de que las fronteras existen para proteger, no para encerrar. Que a veces el acto más grande de fe es tender la mano a un desconocido». Tabaya se colocó a su lado. Por primera vez desde que se conocieron sonrió. «Eres terriblemente terco, Jared Crow. Pero esa terquedad salvó a mi hermana. Por eso tienes mi gratitud, y mi espada si alguna vez la necesitas». A medida que el sol caía sobre el desierto, los círculos comenzaron a disolverse. Los guerreros montaron sus caballos y emprendieron el regreso hacia sus territorios. No partieron con prisa ni con derrota, sino con la calma de quien ha cumplido su deber. Las hijas estaban a salvo, el enemigo dispersado, la justicia restaurada, no por la venganza sino por la protección, cuando la mayoría ya se había alejado. Takakota permaneció junto a Jared mirando el horizonte donde el polvo se tragaba las últimas siluetas de los jinetes. La quietud que buscabas en esta tierra, dijo con voz reflexiva, ya no existe. Ahora eres conocido entre nosotros. Otros escucharán tu historia, tu vida. No volverá a ser la misma. Diferente no siempre significa peor, respondió Jared con una media sonrisa. No siempre, concedió Takakota. Luego lo miró directamente con una mezcla de respeto y sabiduría. Serás bienvenido en nuestras tierras, pero sospecho que te quedarás aquí donde has trabajado con tus propias manos. Este es tu hogar. Lo es, dijo Jared. Entonces hazlo un buen hogar, con muros firmes y puertas abiertas. Un lugar donde cualquier alma perdida sepa que puede encontrar ayuda. Takakota volvió a estrecharle el brazo. Esa es la responsabilidad de un hermano de sangre, ser la mano extendida. El puente construido, la prueba viviente de que la misericordia no es debilidad. Cuando Takakota partió para reunirse con sus hijas en la cima del risco, Jared quedó solo frente a su rancho. El silencio del desierto regresó, pero ya no era el mismo. La ventana rota seguía allí, la cerca necesitaba arreglo, las marcas del conflicto aún visibles. Nada había cambiado. Y sin embargo todo lo había hecho. Había encontrado a dos mujeres agonizando en la arena. Podría haber seguido su camino, pero eligió detenerse. Esa elección había traído a 700 guerreros a su puerta, había puesto su vida en juicio. Y aún así, le había dado algo que nunca supo que le faltaba: propósito, conexión, pertenencia. Entendió que el aislamiento no era seguridad. Era solo otra forma de morir, más lenta, más silenciosa. Jared tomó sus herramientas y caminó hacia la cerca. El trabajo era el mismo de siempre, pero el hombre que lo hacía ya no era el mismo. Ya no era solo un ranchero perdido en el desierto. Era un hermano de sangre, un puente entre mundos. Un hombre que había aprendido que el mayor riesgo, a veces, es el único camino hacia la redención. El sol descendía tiñendo la tierra de un rojo dorado. Las sombras se alargaban sobre aquel lugar que había sido escenario de juicio y de misericordia. Y mientras sus manos reparaban lo dañado, Jared sabía que siempre llevarían la memoria de aquel día, el día en que eligió la vida sobre la ley. Algunas deudas se pagan con oro o gratitud. Otras solo se miden por la persona en la que uno se convierte al elegir entre la seguridad y la salvación. Jared Crow había hecho su elección.
y viviría con sus consecuencias el resto de sus días sabiendo que 700 guerreros no habían venido a destruirlo, sino a presenciar el momento en que un forastero se convirtió en familia.